Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street, nueva sesión de subidas en Europa, mientras seguimos viendo cómo en Estados Unidos nos mantenemos de momento en lateral. Vemos cómo en Europa ha tirado muy bien el sector bancario y por eso hoy dos de las acciones que vamos a analizar van a ir por ahí, van a ser BBVA y Bankinter. BBVA lo ha hecho mucho mejor que Bankinter la sesión de hoy, pero también se encuentra en una zona muy interesante en el gráfico. BBVA seguimos viendo cómo va marcando nuevos máximos crecientes, pero cuidado porque si no mantiene esta subida podríamos empezar a ver señales bastante negativas. En Bankinter, como decimos, se encuentra ahora mismo en una zona clara de resistencia que si consigue superarla podría abrir un buen impulso al alza. Y la tercera de las acciones que vamos a ver es Iberdrola, que acompaña a su cotización una larga tendencia bajista ya desde hace bastantes meses atrás y hoy parece que ha visto un repunte bastante importante, pero vamos a ver si ha cambiado algo en el gráfico, así que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. Vamos con ello. Vamos a comenzar por la primera de las acciones que vamos a ver hoy, que es BBVA. Fijaros cómo hoy hemos visto la subida muy importante, alejándose de esos máximos, de esa posible resistencia que teníamos, los máximos que veíamos a mitad de octubre. Ha sido una subida muy importante, pero fijaros cómo el volumen ha sido menor que el que veíamos en la sesión de ayer. Por lo tanto, cuidado porque para que se mantengan las subidas, el volumen tiene que ser importante. Y eso no ha pasado en la sesión de hoy. Es que es verdad que el MAC parece que se estabiliza en esa señal de compra, eso sería buena señal y que nos haría pensar que nos podemos mantener al alza, pero al comienzo del vídeo os decía que si no mantenía este impulso podríamos empezar a ver señales negativas y os voy a mostrar las posibles señales negativas. Fijaros cómo desde el impulso que veíamos en octubre hasta los máximos de hoy podríamos estar viendo una posible divergencia en el gráfico diario. Digo posible porque todavía esa divergencia ni se ha confirmado ni se ha roto. ¿Cómo se rompería? Pues si vemos que continúa al alza y cierra la semana prácticamente máximo, sería muy buena señal y rompería muy probablemente esta divergencia. Por el contrario, si ahora empezamos a corregir, cuidado porque se podría empezar a dibujar ya de forma más firme en el gráfico esta divergencia y podría poner en riesgo toda la subida. De momento parece que está muy alcista su cotización, pero son las típicas cosas que debemos vigilar en el gráfico cuando analizamos una acción. ¿Y dónde estaría el máximo riesgo en caso de que esa divergencia pudiese confirmarse y empezamos a ver caídas? En la media móvil de 70 sesiones, sin ninguna duda. Es el soporte clave en toda la tendencia alcista. Si vemos que pierde la media 70 con esta divergencia viva, mucho cuidado porque significaría, yo creo, que el final de toda la tendencia alcista. Y eso sería lo que debemos valorar por la parte más negativa del BVA. Si mañana vemos, como decimos, que se mantiene al alza, que entra un poquito más de volumen, pues esa divergencia se rompería y es lo que siempre decimos. Cuando se rompe una posible divergencia, lo que se abre es un margen mayor al alza, es decir, que podríamos continuar con la subida incluso la próxima semana. Vamos a ver también el gráfico semanal antes de pasar con Bankinter y fijaros cómo de momento en este caso no habría divergencia respecto a las subidas que veíamos en octubre. Esto es muy buena señal porque esto nos haría pensar que en el medio y largo plazo se podría mantener la tendencia alcista que llevamos viendo. Fijaros, desde el año 2020, que hubo un paroncito en el 2022 y luego comenzó otra vez con muchísima fuerza. Fijaros como el RSI con el cierre de hoy se ha encontrado en 68,24 y aquí estaba en 66,89. Va a ser clave, por lo tanto, y sin ninguna duda, el cierre semanal, es decir, cómo cerremos mañana. Si mañana vemos una corrección en su cotización, cuidado porque esa divergencia podría seguir manteniéndose viva en el gráfico semanal y en el gráfico diario podría empezar a coger forma. Por lo tanto, totalmente clave que el cierre semanal por lo menos sea positivo para intentar romper la divergencia en el diario y no ver esa divergencia en el gráfico semanal. Vamos a continuar con Bankinter, que decíamos que se encontraba en una resistencia importante. Y fijaros cómo en la zona en la que ha hecho techo en la sesión de hoy, vamos a ponerlo por aquí, es una zona clara de resistencia. Sí que es verdad que en esta ocasión la superó, pero cayó rápidamente hasta la media de 70, que es la que está actuando como soporte. Fijaros en todo el movimiento que llevamos viendo desde el verano. Aquí también la superó un poquito, pero también volvimos a caer con mucha fuerza hasta la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, es una zona clave en el gráfico de Bankinter. Si la supera, ¿qué podría pasar? Pues que nos podríamos ir de nuevo a la parte alta que veíamos en octubre. Recordad que decíamos en Bankinter que teníamos una tendencia alcista que comenzó en mayo y que en agosto la perdió, dando lugar, podríamos decir, de momento a un movimiento
lateral. Por lo tanto, cuidado porque si ahora supera esta zona de resistencia tan importante, nos podríamos ir de nuevo, como ya vimos en octubre, hasta ese suelo anterior a tendencia alcista, que ahora podría ser una resistencia, pero yo creo que ya daríamos lugar de nuevo a una importante tendencia alcista, quizás para poner el objetivo en cerrar el gap que tenemos abierto desde marzo de este año. Por lo tanto, pues bueno, hay que estar con bastante cuidado. La verdad que la sesión de hoy ha estado en positivo bastante tiempo. Luego al final de la sesión hemos visto cómo acaba cerrando prácticamente lateral. El volumen tampoco nos dice nada. Y fijaros cómo al MAC le hace falta muy poquito para dar señal de compra. Eso sería muy positivo porque apoyaría esa idea de que podríamos volver hasta ese suelo anterior de la tendencia alcista, que ahora mismo podría encontrarse alrededor de los 6,55, 6,50 más o menos en el gráfico. Por lo tanto, como decimos, situación muy importante. La clave para mantener esa esperanza de ver ese impulso para cerrar el gap, que no pierda la media 70. Si viésemos que pierde la media 70 y pone en riesgo la media de 200 sesiones, aquí sí que deberíamos tener mucho cuidado. Pero ahora, de momento, nos encontramos muy alejados de ella y lo que debemos vigilar es esa resistencia por arriba, porque si la rompe, podríamos ver un impulso muy importante. Y vamos con la última de las acciones, que es Iberdrola, que no tenía para nada buena pinta una vez que perdió la media 70 y de 200 sesiones. Fijaros cómo la consolidó como resistencia en varias ocasiones y ahora, con el repunte que hemos visto, podríamos decir en la sesión de hoy, porque ayer cerró prácticamente el lateral, pues se ha ido de nuevo hasta la media móvil de 70 sesiones. Es decir, ¿qué tenemos? Podríamos pensar que aquí vimos una caída muy importante, ahora estamos viendo un movimiento de consolidación de toda la caída. Fijaros que podemos tener un suelo en la parte de aquí, en esa primera parte de la caída, después de perder la media de 70, hemos vuelto hasta esa zona en este movimiento lateral, pero tampoco se consolida por encima. ¿Por qué? Pues porque tenemos la media 70 y 200 sesiones, es decir, estamos en una zona muy complicada de resistencias, pero a la vez, si consiguiese superarlas, pues sería muy buena señal, porque eso nos podría indicar que podemos repuntar con fuerza hasta la zona de los 11,15 como mínimo, y a partir de ella empezaríamos a pensar si conseguiríamos volver a máximos, pero sí que es verdad que en principio parece que la tendencia bajista que comenzó en julio se mantiene, aunque ahora hayamos visto una especie de movimiento lateral. Fijaos como aquí pasó lo mismo. Perdimos el soporte de los 11,15, volvimos hasta esa zona, lo consolidamos como resistencia, ahora hemos vuelto a caer por debajo de la zona de los 10,56 que marcamos como soporte, ahora hemos vuelto hasta esa zona, parece que la está consolidando de nuevo como resistencia y cuidado porque si no supera la media 70 y 200 sesiones podríamos de nuevo caer hasta la siguiente zona de soporte que tenemos esos 9,50. Así que bueno, la situación bastante complicada ahora mismo en Iberdrola y no podemos ser demasiado optimistas, pero vamos a ver el gráfico semanal y dónde estamos ahora mismo. Fijaros cómo en toda la tendencia alcista la media de 200 sesiones y de 70 se ha cortado muy bien en el gráfico de Iberdrola. Cuando la ha perdido se ha ido hasta la de 200 y ha rebotado y luego ha mantenido la media de 70 sesiones. Fijaros como ahora en las quedas que veíamos en octubre perdía la media de 70 sesiones. Y ahora lo que hemos hecho es volver hasta la media de 70. La duda está en si ahora la están intentando considerar como soporte de nuevo o, sin embargo, ahora pasa a ser una nueva resistencia. La clave dónde va a estar en el diario, en superar la zona de la media 70 y 200 sesiones, porque si la supera podríamos decir que de nuevo ha superado la media 70, si una ruptura en falso y podremos continuar con la tendencia alcista. Si por el contrario vemos que al final acaba perdiendo la media 70, ¿dónde nos iríamos? Hasta la media de 200, como en otras ocasiones cuando ha perdido la media de 70. Por lo tanto, en el medio y largo plazo podríamos pensar que se mantiene la tendencia alcista, pero empezamos a ver señales un poquito complicadas en el gráfico también, porque hay muchas dudas de si podrá mantenerse al alza tanto en el corto plazo, o mejor dicho, en ese movimiento lateral en el corto plazo, y ya en el más medio y largo plazo sí podrá continuar con la tendencia alcista si consigue al final mantenerse sobre la media de 70 sesiones. Así que bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo. Creo que el cierre de mañana va a ser totalmente clave. La verdad que la semana pasada cerrábamos en máximos y eso nos hacía pensar que esta semana podríamos continuar con el rebote. Así ha acabado siendo. Parecía que al principio de la semana había un poquito de volatilidad, caíamos, subíamos, manteníamos el lateral, pero ya hemos visto como ayer y hoy el IBEX 35 se ha mantenido con bastante fuerza al alza. La clave para ver una semana que viene bastante positiva y quizás ya quedar más claro, vamos a ver ese último impulso en el que quizás podríamos cerrar ese gap que tenemos pendiente muy cerquita de los 10.000 puntos.
la clave va a estar en que esta semana de nuevo cerremos en máximos y que el volumen vuelva a entrar, porque el volumen parece que se está secando y eso es peligroso y eso podría ser la primera señal de debilidad. Que vemos que mañana empieza a entrar la corrección y no mantiene la subida, pues mucho cuidado ahí, porque quizás hasta aquí podría haber llegado el rebote, un rebote muy importante porque la subida ha sido bastante fuerte, pero sería un simple rebote dentro de la tendencia bajista que llevamos viendo durante un par de meses en los mercados. Hay que tener en cuenta, lo vamos a ver en el vídeo del resumen semanal de este fin de semana, que tanto el SP como el Nasdaq están marcando totalmente el techo de esa tendencia bajista, se encuentran ahí ahora mismo. Por lo tanto, de ahí la importancia también de que la semana que viene sea al alza, porque si la semana que viene empezamos a corregir, todo este rebote no habrá servido para nada y simplemente será para dar continuidad a esa tendencia bajista. Pero bueno, eso ya lo veremos en el vídeo del resumen semanal. Recordad que me podéis dejar en los comentarios las acciones que queráis que analice el domingo. Yo las analizaré. Os recuerdo también que mañana tendremos un nuevo vídeo. Comenzaremos una nueva sección que será esa sección donde vamos a analizar una acción a fondo. Haremos un comentario de ella. Mañana veréis qué acción es. También la analizaremos en el gráfico, pero no la analizaremos para ver en qué situación se encuentra. Que también la clave va a estar en qué indicadores debemos de tener en cuenta dentro de esa acción o cómo deberíamos analizarla para que quizás estemos más cercanos de lo cierto dentro de su gráfico. Así que bueno, va a ser un vídeo muy interesante y que no os vais a poder perder. Así que nada, como siempre os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana viernes estamos por aquí de nuevo y el domingo tendremos ese vídeo del resumen semanal. Hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.